tener otra forma de controlar el crecimiento o la esterilización, la eliminación de los microorganismos, que es por medio de radiación. Obviamente esto lo utilizamos más en el laboratorio, tanto clínico como de microbiología o de otras áreas, donde habrá lámparas ultravioleta con cierta longitud de onda y que normalmente está pegada casi a los rayos, longitudes de onda muy pequeñas dentro del ultravioleta, y que estas son ionizantes. Lo que va a realizar es la desnaturalización o la ionización del material genético y de otras moléculas, y entonces las bacterias empiezan a destruirse o a morirse. Entonces diríamos que en esta longitud de onda por ultravioleta los microorganismos se empiezan a degradar. Y entonces también tenemos la cantidad de radiación, por así decirlo, necesaria para algunos microorganismos. Y es importante observarlo que muchos de los microorganismos con una radiación normal y una cantidad de un periodo de tiempo bajo se pueden destruir. Sin embargo, tenemos otros como los son Clostridium, que pueden formar esporas. Estos son mucho más resistentes y requiere una concentración más elevada de radiación. Tenemos la esterilización por filtros. Esto también es utilizado en muchos de laboratorios. Por ejemplo, en los laboratorios de biología molecular también necesitamos tener cuidado con las muestras, con los reactivos, para evitar que haya también falsos ahí resultados. Entonces lo hemos escuchado, por ejemplo, en aguas purificadoras que utilizan filtros. Y entonces, pues dependiendo del estudio de lo que se esté realizando, pues se buscan diferentes tipos de filtros para poder esterilizar, disminuir microorganismos como bacterias, parásitos y quizás hasta hongos y esporas. Pero necesitamos filtros que sean de un radio mucho más pequeño, sobre todo para evitar el paso de algunos virus que son mucho más pequeños que cualquier otro microorganismo. Tenemos el control químico para el crecimiento microbiano. Y entonces vamos a decir que aquí existen una gran cantidad de productos que podemos utilizar. Y estos productos o estos compuestos químicos que pueden controlar, disminuir el crecimiento de los microorganismos, pues son clasificados de acuerdo a lo que está sucediendo en la bacteria. Podemos tener algunos que vamos a decir que son bacteriostáticos, que estos no matan al microorganismo. De hecho, en los antibióticos hay varios que son bacteriostáticos y en realidad no los está eliminando. Lo único que hace ahí es que se congele las bacterias, por así decirlo, y cuando ya se remueve este agente, pues el crecimiento sigue otra vez en aumento. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el bactericida, donde empiezan a crecer, llega hasta cierto punto, y entonces sí tenemos ahí una cantidad de microorganismos que se murieron, pero su estructura quedó intacta, por así decirlo, y obviamente el conteo de células viables disminuye porque ya están muertas, pero quedó intacto el total de las células, por así decirlo, y estos son los bactericidas. Pero tenemos otros agentes químicos que son bacteriolíticos, donde aquí sí las células viables disminuyen y el conteo de las células total también disminuye, porque aquí sí hay una lisis de las bacterias, donde hay un rompimiento de las membranas celulares y todo, vamos a decir, se fragmenta, se destruyen y no podemos contar ni siquiera alguna bacteria que aunque esté muerta, pero no las observaremos. Pues existen también los diferentes agentes que son clasificados como antisépticos, algunos esterilizantes, desinfectantes o sanitizantes, que hemos escuchado esos conceptos. Bueno, tenemos algunos aquí, como lo es el alcohol, es un antiséptico, germicida, alrededor del 60 al 85%, que puede ser tanto etanol como isopropanol,
en agua, pues estos son solventes de lípidos y desnaturalizantes de proteínas. Tenemos compuestos que contienen fenoles en sus estructuras, como la clorhexidina, muy utilizada en el área de odontología. Esto lo que realiza es una ruptura de la membrana citoplasmática. Tenemos los detergentes de cationes, especialmente de sales de amonio cuaternarias, y estos también pues lo que da es una rotura de las membranas celulares. Tenemos el peróxido de hidrógeno, o que antes lo conocíamos o lo conocemos como agua oxigenada, en un porcentaje o en una concentración del 3%. Es un agente oxidante. Normalmente cuando hay una herida se puede utilizar el agua oxigenada. Tenemos otros como lo que son los yodóforos. Obviamente existen diferentes marcas comerciales. Lo vemos de una solución que es más o menos amarillo café, y que esto lo que va a hacer es agregar yodo en las proteínas, y que realmente esto hace que ya las proteínas de las bacterias, de los microorganismos, no sean funcionales, o también funcionan como agentes oxidantes. Y entonces pues tenemos una gran cantidad de agentes químicos que pueden ser utilizados, agentes alcalinizantes. Tenemos por ejemplo uno muy utilizado también en nuestros hogares, como son los aceites de pino, o que por ejemplo aquí en México lo conocemos como el pinol. Entonces este es un sanitizante, un desinfectante. Esto lo que realiza es una desnaturalización de las proteínas de los microorganismos, y entonces pues lo utilizamos como desinfectante en las superficies de los hogares, que normalmente utilizamos para trapear, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que aunque la mayoría de lo que utilizamos son como agentes casi de uso cotidiano en muchos aspectos, de limpieza, de sanitizantes, etcétera, también existen lo que son los ensayos de la actividad antimicrobiana, sobre todo para el estudio de los antibióticos. Aunque ahorita mencionaremos en sí el ensayo de manera general, más adelante hablaremos de los diferentes tipos de antibióticos y sus efectos en las bacterias y otros, por ejemplo los antivirales, los antimicóticos, etcétera. Pero aquí es importante mencionar que hay estudios de cómo realizarlos, de saber a qué concentración es la mínima que va a inhibir el crecimiento total de los microorganismos, y esto lo podemos hacer agregando a diferentes concentraciones, desde mínima concentración hasta una concentración mayor, y entonces donde no veamos turbidez en el crecimiento de un medio de cultivo. Por ejemplo, puede ser nutritivo, tripticaseína soya, infusión cerebro-corazón, donde estamos agregando la misma cantidad de bacterias en los diferentes caldos, con concentraciones diferentes de los antibióticos, y entonces donde veamos que no hay crecimiento, que no hay turbidez, diríamos que ahí es la concentración mínima inhibitoria de cierto antibiótico o cierta sustancia, donde eso también se ha utilizado, por ejemplo en los estudios de extractos de plantas o de otras sustancias, para ver a qué concentración inhibe el crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, uno de los estudios más utilizados es el de utilizar sensidiscos, que es un papel filtro donde se impregna cierta concentración de un antibiótico. Entonces tenemos diferentes antibióticos, y antes de poner estos sensidiscos pues ya tenemos por ejemplo un agar, que es nutriente, tripticaseína soya. En el área médica o clínica de microbiología se utiliza el agar Müller-Hinton. Sembramos a la bacteria o al microorganismo en estudio en toda la placa. Entonces tenemos aquí 5 antibióticos, y entonces lo incubamos por 24 a 48 horas, donde podemos observar un crecimiento muy bien en toda la placa, pero observaremos que en algunos antibióticos a su alrededor hay una zona de inhibición.
bueno, debería de haber una zona de inhibición. El problema que estaremos hablando, existe la resistencia a los antibióticos, donde el microorganismo es resistente y puede crecer alrededor o casi por encima del antibiótico, y entonces pues decimos que este antibiótico morado, la bacteria es resistente a ese antibiótico. Podríamos pensar, bueno, sí, tiene una inhibición, habría que ver de acuerdo a la marca que estemos utilizando, de acuerdo al diámetro del halo de inhibición, si es susceptible, si es intermedio o si es resistente, teniendo en cuenta que es una concentración fija. Pues esto se puede utilizar igual con el método que ya hablamos de la concentración mínima inhibitoria, que se puede aumentar la concentración de ese antibiótico. Muchas gracias por su atención, por estar en esta presentación. Nos vemos en los próximos videos. Y no olvides de suscribirte y de darle like a este video.